es que tiene que ver lo de Dios con lo del mundo, no tiene nada que ver. Amén. Así que, hermano, jamás, dígale al que está al lado suyo, jamás cambies lo eterno por lo terrenal. ¿Sí? No cambie lo eterno por lo terrenal, hermano. Aleluya. Y le decía, hermano, que las mujeres en este caso están un poco más adelante que los hombres, porque las mujercitas no están tan afanadas por el fútbol como los hombres. Pero, hermano, en eso le aventajan las mujeres a los hombres. De que hay más mujeres en las iglesias, es verdad. ¿Y por qué será? En muchas cosas las mujeres aventajan a los varones, en las cosas de Dios. Porque los varones todavía no han aprendido a diferenciar lo bueno, lo eterno, lo santo, de lo efímero. De lo efímero. Así, hermano, así la selección gane 10-0, hermano. Eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios. ¿Me oyó? Amén. Por eso nosotros no participamos en los campeonatos entre iglesias tampoco, porque los partidos son domingo de mañana. Y recuerdo yo, hermano, cuando estábamos muchachos en la iglesia, pastor, acabe rápido, que tenemos que irnos al fútbol rápido, corra, y medio el pastor avanzaba a decir algo y corriendo, hermano. Imagínense cómo verá Dios esas cosas, cómo Dios mira eso que estamos haciendo nosotros. Lo que es de Dios, lo santo es lo santo, lo eterno es lo eterno. Y lo efímero, hermano, déjelo para después. Lo terrenal, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, hermano. Amén. Así que no se sorprende, hermano, que mucha gente no ha ido a la iglesia por ver un partido de fútbol. Los tales, hermano, aman más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, lamentablemente. Y cuando Cristo venga, lamentablemente, si siguen así, no se van a ir con el Señor, porque no han entendido quién es el Señor. Amén. Entonces los que esperan la venida, hermano, entienden. Y no cambian al Señor por las cosas de esta tierra. Por nada de esta tierra. Aleluya. Le pido, hermano, que abra su Biblia en Éxodo. Le pido que abra su Biblia en Éxodo. (18). Abra su Biblia en Éxodo 18. Gloria a Dios. Aleluya. Se pone sobre sus pies, hermano, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en la tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios.
Léalo ahí. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de ¿quién dice? Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, preste mucha atención a esta lectura, por favor. Dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, preste atención: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deban andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿De qué dice? Temerosos a Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Tome su asiento y cierre sus ojitos. Y dígale: Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra. Levante su mano derecha. Dígale: Padre mío, aquí estoy. Dígale: Señor, háblame, papá. Dígale: Señor, enséñame. Señor, instrúyeme. Señor, dime cómo debo andar. Dígale: Padre, cómo debo caminar. Enséñame en el nombre de Jesús. Y perdona mis pecados una vez más. Por la sangre de Cristo, poderoso Dios, hoy habla a mi mente, a mi corazón. Hoy habla, Padre, dígale, en el nombre de Jesús. Y sujetamos, Señor, toda mente, todo corazón a Cristo Jesús. Lo sujetamos, Padre. Dígale: Señor, sujetamos a Cristo. Todo pensamiento. Dígale, no se distraiga, hermano, por favor. Sujeto a Cristo, dígale: todo pensamiento. Sujeto a Cristo. Todo pensamiento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Eso, pasen los chiquiticos, por favor. Ay, hermano, esto es precioso. Esto es hermoso. Mire, aquí hay muchísimas cosas que decir, muchas cosas que enseñar. Desde el viernes el Señor me está hablando acerca de esto, hermano, y hasta en sueños me venía hablando hoy, para amanecer hoy. Me seguía mostrando, hermano, cosas acerca de esto. Porque, hermano, esto es precioso, es hermoso. Cierra la puertita, por favor. Y fíjese que aquí hay algo muy, muy precioso de lo que quiero compartirle hoy.
Diga conmigo, con Dios. Con Dios. Dígalo otra vez, con Dios, Con Dios, pero sin paz. pero sin paz. Dígalo una vez más, con Dios, Con Dios, pero sin paz. pero sin paz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo tenga a Dios y no tenga paz? ¿Cómo es posible que yo esté con Dios, que Dios esté conmigo y no tenga paz? Le pido por favor que pongan sus celulares en modo vibrador, ¿sí? Todos los que tengan celulares. Y el que no sabe cómo hacerlo, dígale al que está al lado suyo que le ayude y que le ayude, hermano, a poner su celular en modo vibrador, ¿sí? Si un celular suena es para la iglesia, hermano. Amén. Entonces, póngalo en modo vibrador. Déjeme poner esto nada más acá. Aleluya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que yo tenga a Dios, pero que no tenga paz? ¿Cómo es posible que yo esté con Dios, pero que no tenga paz? Que no haya en mi corazón paz, que no haya paz para mi casa, para mi familia. ¿Cómo es posible? Le voy a decir algo más tremendo todavía. ¿Cómo es posible que yo esté haciendo la voluntad de Dios, trabajando para el Señor, pero no tenga paz? Pues déjeme decirle que eso es lo que le pasaba a Moisés. ¿Qué le pasaba a Moisés? Que el trabajo que él estaba haciendo para Dios era tan grande, era un trabajo tan inmenso, tan cansado, hermano, que a Moisés no le quedaban fuerza ni para estar con su familia, ni para estar con su esposa, ni para estar con sus hijos, ni para compartir con su casa. A tal punto que Moisés le dice a su esposa Séfora, mi amor, le dice, váyase por favor donde su papá. Coja a nuestros 2 hijos. Mire, Moisés, el siervo de Dios, le dice a su esposa, esposa mía, cójalo a nuestros 2 hijos y váyase a vivir con su papá, váyase a vivir con mi suegro, Jetro. Diga conmigo, Jetro. Jetro, hermano, me encanta. Jetro es, hermano, desde que lo estoy analizando, Jetro para mí es un ejemplo a seguir. Jetro es un ejemplo a seguir. Y quiera Dios que muchos de los que están aquí y que son padres y que son suegros ya, hermano, tomen algo de Jetro y se vayan pareciendo a este varón. Porque Jetro, ¿quién era? ¿Quién era Jetro? Sacerdote de Madián, dice. Y fíjese que no era solo sacerdote, también era profeta Jetro. Es algo precioso, hermano. Quiera Dios que en algún momento usted pueda seguir el ejemplo de este varón. Pero ¿cómo es posible? Moisés le dice a su esposa, esposa, no puedo. Tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho. Por favor, ándate a vivir. Mire, ¿qué está haciendo Moisés? ¿Qué está haciendo Moisés? ¿Por causa de qué está alejando su familia? Por el servicio a Dios. Y eso a Dios no le agrada. No le agrada a Dios eso. Y mire, y Moisés pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Escúcheme, hermano, esto es lo que me da vueltas la cabeza. ¿Cómo es posible que Moisés, el que escuchaba la voz audiblemente de Dios, dice amén, él escuchaba audiblemente la voz de Dios, el Moisés, el que escuchaba la voz de Dios, no se esté dando cuenta de lo que está haciendo? Porque hay áreas en nuestra vida, diga conmigo, áreas de la vida que Dios ha puesto a tales personas, dígalo, para que me guíen. Y aquí, hermano, usted va a ver la importancia de tener un pastor en la vida. La importancia de tener un pastor en la vida del cristiano. Aquí usted se va a dar cuenta de la importancia de tener alguien que le diga, que le instruya. Porque ¿sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que nos aprendemos 5 versículos bíblicos y pensamos que sabemos ya toda la Biblia y no escuchamos el consejo de nadie. Y no nos humillamos delante de nadie y no escuchamos la dirección de nadie. Y empezamos a trabajar solitos allí, hermanos, solitos, nos desgastamos, nos cansamos, dejamos a nuestros hijos botados por ir a hacer la obra de Dios. Dejamos a la esposa botada por ir a hacer la obra de Dios y pensamos que estamos haciendo buena cosa. Aquí se va a dar cuenta usted de la importancia que es tener un pastor en la vida del cristiano. Hay muchos cristianos, hermanos, que no tienen pastor.
Hay muchos cristianos que no escuchan el consejo de nadie, no se sujetan a nadie. Por eso es que viven cansados con Dios, pero cansados. Y piensan que todo lo que hacen está bien. Moisés creía que estaba haciendo bien las cosas. Me sorprende que Moisés, el que escucha la voz de Dios, audiblemente escuchaba, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no le dijo, Moisés, estás haciendo mal? ¿Por qué no le dijo directamente Dios? ¿Por qué tuvo que venir Jetro a decirle? Usted se va a dar cuenta, hermano, usted no lo sabe todo. Dígale al que está al lado suyo, tú no lo sabes todo. ¿Sí? Dígale, no creas que porque sabes 5 versículos de la Biblia de memoria y ya lo sabes todo, dígale. Dígale. Ay, hermano, dígale. ¿Sí? No pienses que porque te sabes 3 alabanzas ya lo sabes todo. Hermano, ese es el problema de los cristianos. Empezamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas. Cuando yo leía esto, hermano, yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo he cometido ese error? ¿Cuántas veces hemos cometido el error de Moisés? Solitos ahí, hermano, luchando solitos. Los hijos botados por allá, la esposa botada por allá, la familia por allá. Sacándonos el aire solos ahí trabajando, pensando, no, es que Dios me mandó a hacer esto, Dios me mandó a hacer esto, y Dios sí te mandó a hacer eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que necesitas un Jetro en tu vida. ¿Dice amén? ¿Dice amén, iglesia? ¿Dice amén? Todos nosotros necesitamos un Jetro en nuestra vida. Todos. Tú necesitas un Jetro, tú necesitas un Jetro en tu vida. Tú necesitas un Jetro, todos necesitamos un Jetro. Alguien que venga de parte de Dios y nos hable y nos diga, mira, estás haciendo malas cosas, así no se hacen las cosas. Pero me encanta porque aquí podemos hablar de la actitud de Jetro. Diga conmigo, la actitud de Jetro. Y también podemos hablar de la actitud de Moisés. ¿Ah? Y también podemos hablar de cómo Dios hace las cosas. O sea, aquí hay muchísimo de qué hablar, hermano. También podemos hablar de los requisitos para poder servir a Dios. También se puede hablar de eso. Porque más adelante dice, escoge varones. ¿Qué nomás dice? ¿Cómo debían ser esos varones que debía escoger Moisés? Temerosos a Dios, sin avaricia, que aborrezcan la mentira y amen la verdad. ¿Y qué más? ¿Qué más? Algo más decía ahí. Varones de virtud. De virtud. Esos, hermano, esos de virtud son aquellos que hacen las cosas bien. Si yo me pongo a hacer este mueble, capaz me queda feo, hermano, todo chueco. Pero cuando viene alguien, hermano, que tiene virtud para hacer esto, lo deja hermoso, lo deja precioso. El tal será escogido para ese tipo de trabajo. ¿Dice amén? ¿Sí? Por eso usted tiene que ser de virtud. Usted tiene que ser bueno para algo. ¿Sí me escuchó? Usted no puede ser bueno para todo. No. Usted tiene que ser bueno para algo. Si usted es bueno para cocinar, usted es bueno para cocinar. Si usted es bueno para, hermano, para aconsejar, para dar consejo, aleluya. Dios ha puesto virtud allí. Pero virtud es excelencia. Diga conmigo excelencia. Aquellos que nos gusta o les gusta hacer las cosas así, encima nomás. Un tornillo medio chueco en el foco, se ha de aguantar. En el culto, pum, encima en la cabeza del hermano. ¿Sí? Esos no son de virtud. Amén. No son de virtud. Es como el mecánico que, ahí nomás se aguanta la llanta. Sale a la esquina y pum, la llanta afuera, hermano. No hay virtud en eso. Por eso le dijo, varones de virtud. Pero bueno, hablaremos de eso el miércoles. Fíjese, hermano. A mí me quebranta el corazón
saber que Moisés, el que escuchaba la voz de Dios directamente, no se dio cuenta de lo mal que estaba haciendo por hacer la obra de Dios. Pero me quebranta muchísimo más el corazón el hecho de que Dios no le haya dicho directamente a Moisés, no le diga a Dios a Moisés. ¿Qué le costaba a Dios decirle: Moisés, estás haciendo mal, te estás sacando el aire solo y no debe ser así? ¿Qué le costaba a Dios decir eso? ¿Qué le costaba a Dios? ¿Ah? No le costaba nada. ¿Por qué Dios entonces envía a Jetro? ¿Sabe por qué lo hace? Para que usted y yo entendamos lo importante que es tener un Jetro en la vida. Lo importante que es tener un pastor en la vida, a quien nosotros podamos consultar y decir: no todo, porque usted, pastor, ¿puedo comprarme la camiseta de la Tri? No va usted a consultarle todo al pastor. El pastor le va a decir: cómprate, pero cuidado, vas a faltar al culto, cuidado, vas a faltar. Hermano, pero hay cosas que sí hay que consultar, hay cosas que sí hay que consultar. La actitud de Jetro. Primero le voy a hablar de la actitud de Jetro. Jetro es un hombre que sabe hablar con sabiduría. ¿Cuántos de aquí son suegros ya? Levanten la mano los que son suegros. ¿Sí? 2. ¿Está mintiendo? ¿Cuántos de aquí son padres? Levanten la mano. Ay, sí. ¿Sabe? Aprendamos algo de Jetro, hermano. ¿Cómo se acerca Jetro a Moisés? Mire, Jetro no se acerca jamás a exigir. ¿Sí se da cuenta? Jetro no dice: hey, yo soy Jetro, yo soy sacerdote de Madián, Moisés, obedéceme. Jetro no se acerca así. Porque cuando usted se acerca a querer dar consejo a alguien, lo peor que usted puede hacer es acercarse, hermano, con groserías, acercarse a exigir, no. Y Jetro no se acerca así. Jetro primero le avisa. Mire, ya Moisés había enviado a su esposa, ya la esposa de Moisés estaba viviendo ya con Jetro, estaba con el papá. Y cuando lo ve llegar a su hija y a sus nietos, Jetro, le pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué están aquí? Y la mujer le dice: es que mi esposo está haciendo la obra de Dios. Aleluya, dice. Y Jetro dice: no, aleluya, no. Así no se hacen las cosas. No se deja jamás la familia por servir a Dios. No se hace eso. Sino que con la misma familia se sirve a Dios. Dice amén. Eso es lo que Dios dijo desde un principio. Pondrás esta ley sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por dónde empezaba la obra? Por la casa, por los hijos y por los hijos de los hijos. Yo no puedo dejar botado a mis hijos para ir a hacer la obra de Dios. Hijos, vámonos, tenemos que ir a predicar, tenemos que ir a visitar, tenemos que ir al repaso de la alabanza, tenemos que ir al discipulado, tenemos que ir acá, tenemos que ir acá. Vamos. Que nos llamaron a predicar en otra ciudad, vámonos. Ya puede ser, hermano, que sea ya de extremo, que no se pueda. Pero en lo posible es con la familia, porque esa fue la orden de Dios. Y eso fue lo que Josué propuso en su corazón. Mi casa y yo, dijo Josué. Mi casa y yo. Entonces, mire, hermano, Jetro es alguien que no se acerca a imponer. Diga conmigo, imponer. Jetro no se acerca a imponer nada. Jetro no es alguien que impone. Jetro no es alguien que grita. Jetro no es alguien que va y, hey, ¿por qué no hacen nada? Porque con los suegros a veces que visitan la casa, hermano, si hay algún parecido, y todas las cosas y no hacen nada, hasta qué hora duermen y no. Jetro, hermano, observa. Diga conmigo, observa. Mire, Jetro mira bien para después hablar. Pero antes de hablar, Jetro, ¿sabe qué hace? Alaba a Dios, bendice a Dios.
Mire, qué bonito que Jetro escucha. Digo conmigo, escucha, bendice a Dios y da consejo. Mire cómo hace Jetro, ¿no? Nosotros vamos, primero insultamos y después queremos dar consejo, hermano, y nadie nos escucha, ni siquiera nos entiende lo que queremos decir. Jetro escucha, alaba a Dios y da el consejo de parte de Dios. Entonces, la actitud de Jetro es una actitud, hermano, que yo quisiera imitar, que usted tiene que imitar. Si usted quiere que le escuchen, aprenda primero a escuchar. Pida dirección a Dios y después hable. ¿Sí me oyó? Pida dirección a Dios. Señor, ¿ahora qué digo? Padre, dirígeme tú. A veces cuando estoy dando consejería y mientras están hablando, yo hablo mucho, hermano. Yo hablo mucho, ese es uno de mis problemas. Pero le he pedido al Señor que me ayude a no hablar, a callar. Pero a veces cuando estoy dando consejería, mientras están hablando, yo como que un momento me desconecto de lo que estoy escuchando y estoy orando en mi mente y digo, Señor, dame sabiduría, háblame tú para yo poder hablar. Después oremos juntos con todos los hermanos con los que se va a dar consejería, vamos a orar. Y ahí sí, Señor, habla tú lo que tengas que decir. Ese es el orden adecuado. Así debemos ser nosotros. Eso de ir y solo habla y habla, hermano, eso no sirve. Eso no tiene sentido. Amén. Entonces, mire, la actitud de Jetro es preciosa, hermano. Llega, le dice, vámonos, vamos a poner las cosas en orden. Moisés es como un hijo para Jetro. Acuérdense que Moisés no se crió, hermano, su madre lo crió pues, un tiempo. Vivía también con el faraón. Pero Moisés no tenía un padre espiritual. Diga conmigo, un padre espiritual. Yo sé que, hermano, usted no va a darle diciendo padre a la gente, porque, escúcheme, el Señor Jesucristo dijo, no digáis a nadie padre. Eso lo dijo el Señor. Pero cuando yo hablo de un padre espiritual, estoy hablando de alguien que nos formó, que nos instruye y quien nos da consejo y quien ve lo mal que estamos haciendo las cosas y se acerca y nos dice, hey, Juanito, así no se hacen las cosas. Esos Jetros que se acercan a nuestra vida, que nos formaron, nos ayudaron y son como nuestros padres literalmente y nos dicen, hey, así no se tratan los hijos, por favor. Esto es lo que a Dios le agrada, esto es lo que a Dios le agrada, esto es lo que a Dios le agrada. Por eso yo le decía que todos necesitamos un Jetro en nuestra vida. Y usted me puede decir, no, pastor, yo directo, Dios, mire, a mí me habla Dios directito. Escúcheme, ni a Moisés Dios le dijo eso. Peor a nosotros. Sí se está dando cuenta, ¿verdad? ¿Me hago entender o no? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? ¿Acaso no era siervo de Dios? Mi siervo amado, dijo, con él hablo cara a cara. Con el resto hablo en sueños, en visiones, pero con Moisés hablo cara a cara. Sí, con Moisés, hablando cara a cara, no le dice, ¿usted cree que a nosotros, hermanos, nos va a decir todo Dios? No, por eso Dios ha puesto en nuestra vida, ¿qué? ¿Qué ha puesto Dios? Dígalo, ¿qué ha puesto Dios? Pastores. Que nos formen, nos ayuden, hermano, y nosotros como pastores, yo como pastor, poder seguir el ejemplo de Jetro también. Y cuando usted vaya, a medida que, hermano, vaya creciendo espiritualmente, también se proponga seguir el ejemplo de Jetro. ¿Sabe por qué? Porque si usted sigue el ejemplo de Jetro, usted va a ser de gran bendición para sus hijos cuando formen familia. Usted no va a ser de aquellos suegros que va a la casa solo a criticar, a murmurar, a gritar. Sino usted va a ir con sabiduría. ¿Dice amén, hermana? Amén. Dice amén. Usted no va a ir a criticar, ¿no? Que porque la esposa de su hijo no le atiende bien. ¿Verdad que no? No va a decir, oh, mi hijito como está flaco, conmigo estaba gordo. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Y si hay un esposo, hermano, que la suegra, la mamá llega así a la casa solo a hablarle a la esposa, tiene que con sabiduría decirle, mamá, por favor, no hable así. Le prohíbo que hable así en mi casa. Amén.
Ay, no les gustó, hermano. ¿Amén o no amén? Amén. Eso es así, hermano. Pero si hay un Jetro que habla, escúcheme, también tiene que haber un Moisés que escucha. Por eso yo le decía, la actitud de Jetro, una actitud sabia, una actitud de padre, una actitud, hermano, de alguien que conoce verdaderamente a Dios. Y la actitud de Moisés, no se diga, hermano. Es una actitud de alguien que sabe escuchar. Diga conmigo, saber escuchar. Diga conmigo, humilde al consejo. Dígalo una vez más, sencillo al consejo de los ministros. ¿Qué corazón de Moisés? Sale y ¿cómo recibe a Jetro? ¿Cómo lo recibe? Con un beso, hermano. ¿Sabe qué significa el beso? ¿Sabe qué significaba el beso antes? ¿Sí? El beso significa sinceridad, o significaba sinceridad. Cuando tú le dabas un beso a alguien, eso significaba que tú eres completamente transparente con esa persona, que esa persona puede confiar en ti y tú puedes confiar en esa persona. Por eso es que Jesús le dice a Judas, como un beso me entregas, le dice. O sea, eso es símbolo de sinceridad y tú con eso me estás entregando, me estás traicionando, me estás mintiendo. ¿Por qué me das un beso? No me des un beso. En ese tiempo era un símbolo de confianza. Fíjese, entonces Moisés sale, le da un beso y se ponen a conversar. Empiezan a conversar. ¿Cómo estás, Moisés? Bien, gracias a Dios. Dios ha hecho cosas grandísimas conmigo, dice Moisés. Dios me ha bendecido mucho, me ha ayudado mucho. Y le cuenta a Moisés lo que Dios ha hecho. Y le dice, mira cómo Dios destruyó a los egipcios. Mira cómo Dios nos sacó con mano poderosa. Mira lo que Dios ha hecho. ¿Y qué hace Jetro? Diga conmigo, no tiene envidia. Dígalo. Porque ese es uno de nuestros problemas. Empezamos a ver, incluso hasta que nuestros hijos, hermano, empiezan a progresar y hasta nos da envidia. Y escuchamos cómo Dios hace con otros hace otras cosas y nos da envidia. Ese es otro problema. Y Jetro no tiene envidia de nada, sino que Jetro se alegra al escuchar lo que Dios ha hecho con Moisés. ¿Y qué hace Jetro? Alaba al Señor, hace una ofrenda al Señor, hace un altar al Señor, hace un holocausto al Señor y bendice el nombre de Dios. Y le da gracias a Dios por las grandezas que Dios ha hecho con la vida de Moisés. Olvídese de que Jetro es el suegro de Moisés, olvídese de eso. Sencillamente Jetro es así, porque es un siervo de Dios. Y escucha que le está yendo bien a alguien y se alegra y da gracias a Dios por eso. Independientemente de quién sea. Le da gracias a Dios porque le está yendo bien. Y se entristece cuando a alguien le va mal. Amén. ¿O no dice la palabra? Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. ¿Dice eso o no dice eso? Y se alegra, alaba a Dios, bendice a Dios. Y no pasa nada. Mire que Jetro no da consejo todavía. Jetro está, hermano, callado. Alaba a Dios, bendice a Dios, pero todavía Jetro no va a lo que vino. Todavía Jetro no va a lo que vino. Dice en el verso 13, y aconteció al día siguiente, mire, ese día Jetro no habló de lo que iba a hablar, no habló de eso. Sino que Jetro, hermano, guarda silencio, bendice a Dios, comparte, y después dice, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Y qué hizo Jetro? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú haces con este pueblo? No es bueno. Míreme, hermano, mire acá. Jetro se sienta a observar. ¿Qué está pasando? Mire, eso es algo que hace falta en la vida de nosotros. Eso es algo que nosotros debiéramos aprender. Jetro no emite juicio de nada. Jetro no se deja llevar por los comentarios de nadie.
Jetro observa. Voy a observar, dice Jetro. Primero voy a observar. Voy a ver qué pasa. Y Jetro, hermano, ve cómo Moisés está solito sacando el aire. Solito allí. Juzgando desde la mañana hasta la noche, dice. Y el pueblo estaba confiado porque el pueblo decía, voy donde Moisés y le cuento mis problemas y Moisés me da consejo. Y Moisés estaba confiado porque él decía, estoy haciendo la obra de Dios. Estoy levantando la obra del Señor. Estoy edificando la iglesia del Señor. Estoy bendiciendo al pueblo. Estoy bendiciendo al pueblo de Dios. Lo estoy bendiciendo. Ellos vienen a mí, dice, y yo les digo lo que Dios dice y se los comunico a ellos. ¿Es buena o no es buena? ¿Es buena o no es buena? ¿Es buena o no es buena, iglesia? ¿Es buena o no es buena? ¿Y por qué a Jetro no le pareció bueno eso? Porque te vas a consumir solo, le dijo. Te vas a cansar demasiado. No está bien. Ahora escúchame, le dice, te voy a dar un consejo. Y tómalo de parte de Dios. Qué hermoso es cuando Dios envía a sus siervos y sus siervos llegan a dar consejo de parte de Dios. Eso es precioso. Pero ¿sabe qué es feo? ¿Qué hubiera pasado si llega Jetro y Jetro le dice a Moisés, no está bien lo que estás haciendo, así no se hacen las cosas? Y Moisés le hubiera dicho, discúlpeme, suegrito, yo lo quiero mucho, lo amo mucho, pero yo hablo cara a cara con Dios. ¿Qué hubiera pasado? Perdóneme, suegro, pero a mí Dios, hasta he visto las espaldas de Dios. ¿Cuál era el que vio las espaldas? Abraham era, ¿no? No era Moisés. Perdóneme, pero yo con Dios hablo directamente. No necesito que nadie me venga a dar consejo. ¿Cuántos de nosotros somos así? Yo sé que nadie va a decir amén. Yo sé que nadie va a decir amén. Pero ¿sabe? Cuando nosotros escuchamos el consejo del pastor, el consejo de los ministros, el consejo de los profetas, el consejo de Dios, lo menos que hacemos es prestar oído, es prestar atención. Peor obedecer. No lo hacemos. Porque, como le decía, sabemos 3, 4 versículos de la Biblia y pensamos, o llevamos muchos años ya en la iglesia y pensamos que lo sabemos todo. Perdóneme, hermano. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y hablando cara a cara con Dios, se humilló al sacerdote de Dios, al profeta de Dios, y escuchó su consejo. Cuando Jetro le habla para Moisés, es como si Dios mismo le hubiera hablado. ¿Sí se da cuenta, hermano? Moisés no fue a pedir confirmación a Dios, ¿verdad? ¿Verdad que no? Amén. Él no va a pedir, él no dice, a ver, déjame primero, le voy a preguntar a Dios, a ver si Dios, ¿qué me dice? Moisés no le va a pedir confirmación a Dios. Sencillamente Moisés escucha el consejo. Sabe que viene de parte de Dios. Tal vez Moisés estaba cansado ya, él sentía en su fuerza. Y no tal vez, eso era seguro. Moisés estaba cansado, hermano. Moisés estaba sin fuerzas. ¿Cómo cree que es, hermano, despedirse de la esposa, despedirse de los hijos por ir a hacer la obra de Dios? Y pensamos que Dios está en el asunto, pensamos que está bien. Hermano, ¿y por qué Dios no dice nada? ¿Sabe por qué Dios no le dice nada? Porque Dios ha puesto ministros para que le hablen. El problema es que no escuchamos a los ministros. Y nos cansamos. ¿Cómo hubiera terminado, hermano, la familia de Moisés? Destruida. Los hijos de Moisés. Gracias a Dios que tenían un abuelo que era un sacerdote. Con Jetro se hubieran criado, hermano, temerosos a Dios. Pero el abuelo no va a llenar el vacío de los padres, hermano. ¿Sí me oyó? Los padres son los padres. Los abuelos son los abuelos. Los abuelos consienten, no corrigen.
Los padres son los que corrigen. Por eso aquellos cristianos que dejan encargados siempre a los hijos con los abuelos y después se sorprenden porque el nene se bota al piso porque no le quieren comprar algo. Hermano, porque el abuelo siempre le compra. El abuelo nunca le dice que no. Entonces está cometiendo un error al dejar a sus hijos encargados todo el tiempo con los abuelos. Mire, el espacio que deben ocupar los padres, nadie lo puede llenar. Tienen que ser los padres. Pero asimismo tenemos que aprender a gobernar. Tenemos que aprender a gobernar. ¿Cuál era el problema de Moisés? ¿Cuál era el problema? De gobierno. No sabía gobernar el pueblo. Ese era su problema. ¿Usted qué hace en su casa? ¿Usted no gobierna su casa? Le pregunto, ¿gobierna usted su casa o no? Le pregunto otra vez, ¿gobierna usted su casa o no? ¿Gobierna o no gobierna su casa? Claro que sí. Tiene que gobernar su casa. Usted, hermano, usted tiene un pequeño pueblito para la gloria de Dios. Usted tiene un pequeño pueblo, si tiene 2 hijos, ese es su pueblo. Amén. Ahí usted debe gobernar. Esos son sus hijos. El pastor ejerce, hermano, en la iglesia, pero usted en su familia, con sus hijos, la cabeza el esposo, la esposa la ayuda perfecta. Pero ahí están los 2, allí están los 2. Se mueven los 2 a la iglesia con sus hijos, van a buscar a Dios con sus hijos, oran con sus hijos, buscan con sus hijos. ¿Sí se da cuenta que es un gobierno que usted está llevando? ¿Cuál es el problema de nosotros? Mire, el mismo problema de Moisés, no saber gobernar nuestra familia, no saber gobernar nuestra casa. Ese es el problema. Mire, Moisés estaba solito haciendo todo, ¿verdad? Yo he visto padres, no, mijito, no se mueva, ya le doy el almuerzo, tranquilito, quédese quietito, ya le doy. Hoy se le cayó, yo le limpio, mijito, yo le limpio. Sí, no, déjenme los platos en la mesa, yo hago todo, la mamá. Yo llevo los platos, yo lavo los platos, yo limpio el piso, yo cocino, poco más, solo falta que le dé de comer en la boca, hermano, a los hijos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Un mal gobierno. ¿Amén o no amén? Está haciendo un mal gobierno, un pésimo gobierno. El esposo que dice, no, yo solito me saco el aire porque es mi responsabilidad. Yo solito nada más, hermano, y se cansa. Está haciendo un mal gobierno. Ya los chiquiticos empiezan a caminar, ya pueden, hermano, hacer algo. Úselos, aprovéchelos para el Señor, hermano, para las cosas que hay que hacer, para ayudar. A ver, ustedes hacen esto, y hermano, y así usted aprende a gobernar. ¿Cuál era el problema de Moisés? No sabía gobernar al pueblo. Ese era su problema. Hablaba de parte de Dios, amén, hablaba de parte de Dios. Era temeroso a Dios, amén, era temeroso a Dios. Era un siervo de Dios, de principio a fin, amén. Pero tenía un pequeño problemita. No sabía gobernar, porque él quería hacer todo. Es como cuando, hermano, yo abrí la iglesia en el nombre del Señor. Yo mismo era conserje, abría la iglesia, yo mismo limpiaba, venía, tocaba el piano, las alabanzas, después predicaba, hermano, y después terminábamos el culto, yo llegaba a la casa y me quedaba. Y no quería levantarme para nada, hermano. Domingo. Y sí, el Señor me ha tenido que decir, no sabes gobernar. Tienes que aprender a gobernar. Delega, empieza a delegar, empieza a delegar. Señor, pero es que no hacen las cosas bien. Tranquilo, delega. Delega. Pero es que falta esto, falta el otro. No te preocupes. Se irá dando. El Señor mismo lo hace. Eso es del Señor. Padres, si sus hijitos ya saben caminar y no les enseñan a coger lo que ensucian, van a tener un grandísimo problema. Madres
que porque el hijo es varón, no sabe cocinar, y usted tiene que servirle y por poco darle de comer en la boca. No, es que mi hijito trabaja. Él trabaja, hay que atenderlo. ¿Cuál es su problema? No sabe gobernar. Todos trabajan, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, mire cuál era el problema de Moisés, hermano. Y era un hombre de Dios. Pero no se sorprenda que más adelante, o más atrás me parece que era, no recuerdo bien, por no circuncidar a su hijo, Dios casi lo mata a Moisés. O sea que ahí también nos demuestra que el problema de Moisés era ¿de qué? De gobierno. De gobierno. A mí siempre me dicen, mire, yo tengo 3 hermanas mujeres, y a mí siempre me dicen, uy, usted ha de haber sido el consentido, dice. No. Nosotros nos criamos sin papá. Mi mamá salía a trabajar y nos turnábamos semana a semana. Éramos 4 hermanos, pero los 3 éramos los mayores y los que hacíamos las cosas. A ver, yo lavo los platos, la más grandecita cocina, la otra ayuda a limpiar. Era semana a semana. Nosotros lavábamos nuestra ropa, nadie nos daba lavando la ropa. Y no teníamos lavadora, era a mano. Y yo como hombre, a mí no me enseñaron, gracias a Dios, bendito sea el Señor, que a mí nunca mi madre me enseñó a mis hermanas decirles, lávenle la ropa a su hermano, que él es hombre. No. Y yo no podía decir nada, cuando yo me quería poner guapo, entre las 3 me cogían, hermano, y me daban duro. No podía. Así que yo también tenía que hacer, hermano, yo también tenía que hacer. Tenía que hacer. Pero sí se da cuenta que cuando sabemos gobernar, ¿hay paz o no hay paz? ¿Sí o no? Entonces yo cuando le digo, en un principio yo le dije, con Dios pero sin paz. ¿Por qué no hay paz? Porque no sabemos gobernar. Nos falta saber gobernar. Y si usted les enseña a sus hijos que los más grandes tienen que servir a los más pequeños, solo porque son más grandes, usted está cometiendo también un gran error. Todos tienen que hacer, en la medida que puedan, todos tienen que ayudar, sean hombres o sean mujeres. Así estará gobernando bien su casa. Cosa que cuando sus hijos se casen, ¿sabe qué va a suceder? Que no va a ir, hermano, ¿cómo ese fue el nombre? La esposa del hijo, ¿cómo sería para la suegra? La nuera no va a ir, oiga, le devuelvo porque no sabe hacer nada. ¿Verdad que sí? Aquí se lo devuelvo, no sabe ni freír un huevo. No sabe hacer nada. Y para colmo, hasta le da pereza trabajar. ¿Cómo dice? En la mañana duerme y en la tarde descansa. No sabe hacer nada, se lo devuelvo nomás porque no sabe hacer nada. Hermano, esos son problemas de gobierno. En la casa son problemas de gobierno. Si usted no puede salir a trabajar porque tiene que atender a sus hijos, tiene que atender su casa, tiene que atender eso, hermano, hágalo, pero delegue también responsabilidades, delegue responsabilidades. No diga, es que mis hijos no saben hacer nada. Pobre de sus hijos entonces si no saben hacer nada. Delegue, a medida, hermano, siempre teniendo cuidado. Si son pequeñitos no los va a mandar, hermano, a aprender la cocina, a hacer cosas peligrosas, no, pero sí pueden coger una escobita y pueden limpiar, sí pueden ayudar a pelar las papas, sí pueden ayudar a hacer esto, sí pueden ayudar a hacer las cosas. Si son pequeñitos no los va a mandar a comprar en la tienda, pero sí pueden ayudar en la casa a recoger las cosas que están en el piso. A veces los chicos pasan y patean la basura. Ay, ya de limpiar mi mamá. Y la pobre anda, ay, es que nadie me ayuda, es que esto, que lo otro. ¿Problema de qué? De gobierno. A Moisés le pasó. No nos va a pasar a nosotros, hermano. No nos va a pasar a nosotros. Si a Moisés le pasó. Por eso es que tenemos que aprender de esto, hermano. Esto es precioso, esto es hermoso. Tenemos que aprender de esto.
Entonces, Jetro, por eso le decía, qué importante es tener un Jetro en la vida, hermano. Jetro entra a la casa. Y mire, otra cosa también, qué importante es invitar a los ministros o al pastor a nuestra casa. Porque ¿dónde se dio cuenta del desorden de Moisés? ¿Dónde se dio cuenta? ¿No era en su casa? ¿Ah? ¿No era en su casa? ¿No era ahí donde Jetro vio y dijo, Moisés, ¿qué estás haciendo? Vas a morir joven, Moisés. Moisés ya tenía ganas de morir. ¿A cuántos les ha pasado, padres? Quisiera morirme ya. No hable muy duro, no. Quisiera morirme ya porque nadie me ayuda, nadie hace nada. Problema de gobierno. Delegue. Delegue. Y siga delegando. Pero no hacen bien, siga delegando. De chiquito mi mamá me lava los platos y bien lavados. Y no lavaba bien, hermano. Y me ponía la olla en la cabeza, hermano. Me daba con la olla en la cabeza. Pero eso pasó una vez. A la siguiente, ¿qué tenía que hacer? Lavar bien la olla, hermano. ¿Sí se da cuenta? Ahora es triste porque no es que los niños se trauman, dice, ¿verdad? No hay cómo hablarles duro. ¿Por qué? Porque se trauman los bebés. El bebé recién tiene 21 años, no hay cómo hablarle duro. Se trauma. No puede cocinar, hay que darle haciendo todo. Se levanta a mediodía, pero estudia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que estudie? Tiene que aprender a ayudar. Porque cuando se case, le voy a decir algo. Cuando se case, no va a decir, yo estudié, yo tengo mi título, no voy a hacer nada. Porque ahí van a empezar los problemas en la familia. Amén. Ahí va a empezar. Pero qué bonito es que el esposo llegue de su trabajo y vea a la esposa que está cansada, hermano. Y, no, yo voy a lavar los platos. Voy a ayudar a limpiar acá. Voy a ver a los niños. Voy a hacer, qué bonito es eso, hermano. Porque ahí se comparte la carga. ¿Sí? Y un hogar que está unido sale adelante. Y toda casa dividida, ¿qué pasa? Se destruye. Se destruye. Porque el esposo llega solo a acostarse en la cama, solo a dormir. O solo al celular. Fíjese, ese es un problema. Pero son problemas de gobierno y problemas que no se han corregido a tiempo. Por eso, si usted tiene hijos pequeños, hijos jóvenes, corrija a tiempo el problema de gobierno en su casa. Corríjalo. Entonces, hermano, ¿lo dejamos ahí? ¿Seguimos nomás? ¿Seguimos? Gloria a Dios. Entonces, fíjese, déjeme acabar un par de cositas más nada más. Hermano, entonces, Moisés sabe escuchar. Moisés es humilde. Moisés, me encanta, hermano, la actitud de Moisés. Moisés está trabajando, Jetro lo observa y Jetro le dice, ven, ahora te voy a hablar de parte de Dios. Y Moisés escucha. Y Moisés dice, amén, ese es mi problema. Moisés no aparenta, diga conmigo, aparentar. Moisés no aparenta que todo está bien. Es cuando va el pastor a la casa, no. ¿Cómo están? Bien. Todo bien. Y antes que llegue el pastor estaban así, ¡ya! Toca. El pastor, vamos, abre. Dios lo bendiga, pastor. Necesito me asiento. Se ve el pastor y de nuevo otra vez. Moisés no aparenta. No hay apariencia, hermano. No hay apariencia. Nosotros a veces aparentamos mucho, hermano. Aparentamos. Todo va bien. Nunca nada va mal. Todo siempre es bien. A mí me enseñaron de pequeñito a decir, en la iglesia escuchaba yo que decía, nunca diga que está mal, siempre diga que todo va bien. No declare que está yendo mal, porque si usted declara que le va mal, le va a ir mal. Pero cuando los ministros se acercan y dicen, ¿cómo estás, hermano? Eso de que usted declare que todo va bien y por eso le va a ir bien, eso no es así. Usted tiene que ser sincero y decir, mire, si está todo bien, diga amén. Todo bien, gracias al Señor, no hay novedades. Pero si algo está mal, el pastor, por favor, orará por mí, orará por mi matrimonio, orará por mis hijos, orará por mi familia. Estamos un poquito ahí
medio que tambaleamos. Y después decimos, ¿y por qué Dios no me dice directo a mí? No te lo va a decir. Ni a Moisés se lo dijo. Sino que Dios ha puesto ministros, ha puesto jetros, ha puesto siervos de Dios que digan. Pero Moisés, mire, Moisés tenía que ser humilde, porque si Moisés no recibía el consejo, igual Moisés hubiera terminado así. Si Moisés no hubiera aceptado el consejo, si Moisés no hubiera sido transparente, igual hubiera terminado mal. Haciendo la obra de Dios, pero sin paz, sin gozo, sin alegría, sin sus hijos, sin su esposa. ¿Y qué dice la palabra? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿por qué Moisés se queda solo? Entonces le dice, mira, vas a hacer lo siguiente. Le dice, vas a coger hombres que tengan estas cualidades y los vas a hacer que trabajen contigo. Que trabajen junto a ti, Moisés. Y así tú vas a encargarte de una sola cosa, de llevar a Dios los asuntos más importantes, los que ya no tengan solución para los siervos de Dios. Pero de ahí los jueces, diga conmigo jueces, ellos se van a encargar de todo. Y ahí viene por primera vez y se establece el gobierno de Dios a través de los sacerdotes de Dios, de los ministros de Dios, se establece el gobierno para el pueblo de Dios. Y de ahí empiezan los jueces y de ahí vienen los profetas, el tiempo de los profetas. Hermano, un tiempo fenomenal para el pueblo de Dios, un tiempo estupendo. El tiempo de los jueces, el tiempo de los profetas, hermano, aunque fue un tiempo duro, difícil, pero el pueblo tenía guianza de Dios. ¿Cuándo perdieron la guianza? Cuando se cansaron y dijeron, ya no queremos que Dios gobierne, ahora queremos reyes como todo el mundo. Y vino el tiempo de los reyes de Israel. Y ahí vino, hermano, la decadencia del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Pero el tiempo de los jueces fue un tiempo precioso, fue un tiempo de victorias, un tiempo, hermano, de gran alegría en el pueblo de Israel. Ellos sabían lo que Dios decía. El tiempo de los profetas. ¿De dónde salió todo eso? ¿De dónde salió todo eso? De Dios, ¿a través de quién? De Jetro. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta cómo Dios obra, hermano? ¿Sí se da cuenta? Así que no esté esperando que Dios le hable en sueños y le diga todo, porque Dios ha puesto ministros y Dios ha puesto jetros y todos necesitamos jetros que nos hablen de parte de Dios. Pero necesitamos una actitud humilde, una actitud obediente a la voz de los siervos de Dios. Necesitamos tener una actitud sabia. Porque podemos tener hermanos jetros, pero si somos orgullosos y no escuchamos el consejo de nadie, ahí va a seguir solito sacándose el aire, hermano. Solito allí. Sin la casa, sin los hijos, sin la familia, sin nada, solito allí dándole. Y el Señor va solo a mirarnos nada más. Y cuando llegue a la presencia de Dios, va a decir, Señor, ¿por qué no me dijiste? Y el Señor va a decir, pero ¿cuántas veces envié a mis siervos que te digan y no escuchaste? Solito te sacaste el aire. Aprendiste a gobernar. El que sabe gobernar tiene paz. El que no sabe gobernar se cansa. Con Dios, pero sin paz. Aplíquelo en su familia, con sus hijos y en el servicio a Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Pase por favor, Diana. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre glorioso. Por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por todo tu amor, Señor. Levante al Señor su oración, iglesia, y dígale gracias por la obra que haces en mí. Hoy vinimos, Señor, a tu casa, vinimos a tu presencia, porque sabíamos que nos ibas a hablar, Padre. Y yo te agradezco por eso. Gracias, poderoso de Israel, porque de ti dependo. En ti he puesto mi confianza. ¿Hay orgullo en mí, Señor? Sí.
¿Hay altivez en mí? Amén. Sí hay. Cuán importante, Señor, es tener un Jetro en la vida de uno. Cuán importante es tener un hombre de Dios que hable, que no juzgue, que no critique, que no insulte, que escuche, que pida dirección a Dios y que hable, que dé consejo. Cuán importante es tener la actitud de un Moisés, que es humilde, que habla con sinceridad, que no aparenta, que saluda con beso, que no aparenta, que no esconde su realidad, que quiere agradar a Dios, pero no sabe cómo, que quiere hacer las cosas de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, pero no sabe. Y Dios en su misericordia, en su infinito poder, en su infinito amor, envía a su siervo, a su sacerdote. Lo envía para que le hable, le instruya, le enseñe. Aleluya. Y el resultado de eso es la obra perfecta del Señor. Dios no te llamó a servir solo. Dios no te llamó a servir sola. No puedes dejar tu casa, dejar tu familia para ir a hacer la obra de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. Hay que aprender a gobernar, hay que aprender a gobernar, hay que aprender a delegar, hay que aprender a buscar. Pero mi casa y yo, mis hijos y yo, mi esposa y yo, mi familia y yo. ¿Cuánta falta nos hace la humildad? ¿Cuánta falta nos hace la sencillez? ¿Cuánta falta nos hace reconocer que no sabemos todo? Que lo que sabemos es poco realmente. ¿Cuánta falta nos hace decirle, Señor, no puedo gobernar mi casa, ayúdame? ¿Cuánta falta nos hace, Señor, no puedo gobernar mis hijos, enséñame? Y escuchar el consejo de los ministros. ¿Cuánta falta nos hace invitar a los ministros a entrar en nuestra casa para que vean nuestra realidad, para que vean cómo vivimos, para que vean lo que pasa en nuestra familia? Y que de parte de Dios ellos hablen, ellos digan, ellos den consejo, ellos instruyan. Ya no aparentes, iglesia, ya no aparentes que todo va bien. Solo abre tu corazón al Señor. ¿Cuánta falta hace un Jetro en la vida de cada uno? Aleluya. Dígale, Señor, enséñame a ser humilde. Enséñame a escuchar. Enséñame, Señor, a trabajar en unidad. Enséñame a gobernar. Enséñame tú, Señor, a no ser un padre que consiente a sus hijos, a no ser un padre que los instruye mal, Señor, que forma hijos, Padre, que no saben defenderse solos. Padre, ayúdame a gobernar bien. Que mis hijos se críen sabiendo, aprendiendo, siendo útiles, siendo hombres de virtud, mujeres de virtud, temerosos de Dios, sabios, con el Espíritu de Dios en ellos, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, llenos de tu presencia. Dígale, Padre, que mis hijos tengan un Jetro en casa. Iglesia, ustedes, padres, ustedes están llamados a ser Jetros en sus familias, en sus casas, con sus hijos. Escucha a Dios, escucha a tus hijos, pide dirección a Dios y da el consejo, habla de parte de Dios. Padres, ustedes están llamados a ser Jetros. Madres,
Ustedes están llamadas a ser jetros en sus casas, en sus familias, con sus hijos. Ay, amasía, cuán importante es tener en casa un jetro. Cuán importante es saber escuchar. Cuán importante es ser dirigidos por Dios, con Dios, pero sin paz, sin gozo, sin alegría. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Con Dios, pero con paz, llenos de gozo, llenos de alegría, porque sabemos gobernar bien nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, el servicio a Dios. Todo tiene un equilibrio, iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Hacerlo uno sin descuidar lo otro. Haced ello, servid a Dios sin descuidar vuestra familia. Haced la voluntad de Dios sin dejar de lado a tus hijos, sin dejar de lado tu casa. Mi casa y yo, mis hijos y yo. Que ellos se muevan contigo a la iglesia, que ellos vayan contigo a predicar, que ellos vayan contigo a alabar a Dios, que ellos caminen contigo. No digas ellos no saben, no digas ellos no pueden, no digas ellos no quieren. Vamos, porque esa es la voluntad de Dios. Hijos, vamos a la iglesia, porque esa es la voluntad de Dios. Un gobierno con sabiduría. Iglesia, que el Señor derrame abundante sabiduría sobre ti. Que el Señor derrame abundante sabiduría sobre ti. Que el Señor derrame abundante sabiduría sobre ti. Jóvenes, que el Señor derrame sabiduría sobre ustedes. Padres, que el Señor derrame sabiduría sobre ustedes. Que el Señor derrame abundante sabiduría sobre ustedes, iglesia de Cristo. Los que esperan la venida del Señor. Con Dios, pero con paz. Con Dios, pero gozosos. Con Dios, cumplidos, repletos en las cosas del Señor, junto a sus familias. Aleluya. Gracias, Padre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Gracias.